El Señor está con nosotros. Ahí donde en la reseña ustedes podían mirar que hablábamos de unas estadísticas, ¿cierto? Hoy en día las estadísticas están muy de moda y son bien importantes las estadísticas en el mundo entero y en todas las áreas de donde se desempeñan. Las estadísticas son bien porque ellas muestran qué cantidad o no de esto, de aquello, hacen parte de lo que está a nuestro entorno. Y hay un pasaje que demuestra que según las estadísticas, de cada 12 personas, 10 son de esas que se quejan por todos y 2 tienen visión de reino. ¿Ah? 10 son las que se quejan por todo. Muy alto ese número de personas, ¿cierto? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En el grupo de los 2 que tenemos visión de reino o en el grupo de esas 10 que se quejan por todo? Yo espero que aquí todos estemos en el grupo de los 2, ¿cierto? De los 2. Unos se centran en las dificultades y otros se enfocan en Dios. Y la iglesia de Cristo tiene que pertenecer a ese grupo de que siempre, siempre, siempre está enfocado en Dios. En Dios. En la iglesia hay una hermana que a veces puede ser como hasta molesto. Miren la cosa. Puede ser hasta molesto porque ella de todo saca como, pero es que uno no sabe que el Señor quiere obrar ahí. Ella siempre acomoda todo como para llevarlo al Señor. ¿Y en qué sentido puede ser molesto? Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos de la responsabilidad que tenemos dentro del ministerio o dentro del cuerpo de Cristo. Porque mi responsabilidad no puede entrar en eso de que, no, pero es que no sabemos qué quiere obrar Dios ahí, tenemos que tener mucho cuidado. Pero admiro de ella que siempre está buscando como que todo encaje dentro del propósito de Dios, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a número 13. Vamos a ubicarnos en el libro de Números. Capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 27. Bueno. Amén. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Padre, en esta mañana, Señor, ponemos esta palabra delante de ti para que sea tu Santo Espíritu a través de ella ministrando todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que hoy nosotros podamos entender cuál es el propósito de este mensaje para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Guíanos y tómanos de tu mano siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces vemos que a ellos se les había encomendado una tarea. ¿A quién? A los 12, ¿cierto? Se le encomendó a 12 hombres para que fueran a inspeccionar la tierra que era prometida por el Señor para ellos como posesión. Entonces ellos van y tienen unas recomendaciones muy específicas. En el versículo 17
del capítulo 13 nos dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si pocos o numerosos. ¿Cierto? Ellos tenían unas tareas específicas, a bien saber que ellos tenían que luego llevar el reporte al jefe que los había enviado o al líder, en este caso, ¿quién era? Moisés. Y efectivamente, ellos fueron y observaron todo como les había dicho su líder. Y observaron muy bien. Ellos observaron muy bien. El versículo 25 del capítulo 13, vamos a ir tomando versículo por versículo, dice que ellos volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿qué? De 40 días. De 40 días. Y uno dice, ay Señor, esos 40 días en tus manos significan ¿qué? Pruebas, desiertos, confrontaciones, ¿cierto? 40 días es un periodo de prueba. El número 40 es un periodo de prueba de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Será que ya nosotros hemos tenido esos 40 días? Más de una vez. Lo que pasa es que como nosotros no hemos sido conscientes de que estamos en un periodo de prueba, no empezamos el conteo. ¿Se imagina uno en el día 39? Ya casi, Señor, viene la victoria, ¿cierto? Entonces, el 40 siempre es sinónimo de prueba. Después de 40 días, ellos rindieron el informe. Ellos vienen con su lista de todo lo que ellos habían podido observar, donde Moisés los había enviado. El versículo 27 nos dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos van, inspeccionan, ciertamente miran, corroboran lo que el Señor les había dicho a Moisés y lo que Moisés a su vez les había dicho a ellos. Dios no miente. Cuando Dios dice que es así, no le busquemos otra manera, porque es así como el Señor dice. Si el Señor nos ha dado una promesa, esa promesa se cumple en el amén y en el sí del Señor, ¿cierto? No dudemos. No dudemos cuando el Señor nos manda una promesa o nos da una promesa. Ellos comprobaron como Dios había dicho, era y así fue. No había otra cosa que añadir a lo que el Señor ya les había dicho a ellos que iba a hacer. El versículo 28 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la que nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. ¿Cuál fue el primer obstáculo que ellos identifican o dicen en medio de este reporte? Sí. No era una mentira, era un pueblo poderoso y era un pueblo numeroso, ¿cierto? Pero ya ellos empezaron a mirar el primer obstáculo, y el primero es que dice que habitan, ¿quién? Gigantes. Entonces los gigantes fue ese primer obstáculo que ellos dicen en su reporte. El versículo 29 dice, Amalek habita en Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y junto a la ribera del Jordán. Se centraron en los habitantes, ¿cierto? En la gente numerosa y poderosa. Ellos se enfocaron en que eran numerosos y que eran
poderoso. Ellos no estaban diciendo ninguna mentira, era la realidad. Era la realidad. Pero hay que mirar cómo sería ese informe transmitido a los demás. Porque imagínense, muy diferente a Caleb y se me fue el nombre del otro. Josué y Caleb, que ellos van con la visión de reino y estos van confiando en su propia fuerza. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Cuando yo deposito mi confianza en lo que yo puedo hacer, pasa esto. Se rinde un informe que aunque es verdadero, ya se empieza a dificultar para nosotros. ¿Cómo estamos rindiendo los informes nosotros? ¿Cómo le estamos hablando a los de afuera de Cristo? Porque influye mucho la manera como nosotros hablamos a los demás. ¿Cómo lo estamos haciendo? A partir de nuestras experiencias, a partir de lo que el Señor ha hecho con nosotros o a partir de lo que dice la palabra que se debe decir. El versículo 30, vamos a ver aquí, el versículo 30 nos dice, entonces Caleb, ay, gracias por los Caleb, por aquellos hombres centrados, por aquellos hombres que no dejan de ver a Dios de frente. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Esa convicción, ¿quién la da, iglesia? La certeza de que el Señor está con nosotros. La certeza de que el Señor está con nosotros. Ahorita la pastora lo decía, en el momento de nosotros diezmar y de ofrendar, nosotros debemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros y que lo que yo hago, no lo hago porque yo tengo mis fuerzas, sino porque el Señor me ha dado esa fuerza. El Señor está con nosotros. Gracias al Señor por personas como Caleb y como Josué, con visión de reino. De esas personas son de las que nosotros nos debemos rodear. A este grupo es que la iglesia debe pertenecer. Al grupo de personas que tiene visión de reino. Los personajes iniciales habían reportado una realidad, pero mal enfocada. ¿Por qué ellos fueron temerosos? Porque ellos se enfocaron en su propia fuerza, en su habilidad. Obviamente, ellos no tenían el poder para ir y tomar a ese pueblo, que era numeroso y que era poderoso. Obviamente, ellos no estaban a la altura para enfrentarse a esos gigantes que habían allá. Ellos, ¿dónde enfocaron su mirada? En sus propias habilidades. Y como no las tenían, van y pasan este mal reporte. Cuando nosotros pasemos un reporte, un informe, no lo pasemos a partir de lo que nosotros pensemos, sino a partir de lo que el Señor dice en su palabra, ¿cierto? Amén. Subamos y poseámosla. Eso es un lenguaje ¿de qué? De fe. Eso es un lenguaje de fe. Y la iglesia debe tener fe. En la actualidad es donde nosotros más debemos orar para que el Señor aumente nuestra fe cada día. Porque los reportes que hay a nuestro alrededor son malos, son nefastos. Son reportes que están causando desánimo en el pueblo. Son esos reportes que tú puedes llegar a la iglesia feliz y los escuchas y te quieres devolver. Nosotros tenemos una gran responsabilidad
debemos tener un lenguaje de fe. La fe no se centra en mí, la fe se centra en el Señor. Es que yo tengo fe y por eso no. La fe se centra en el Señor. La fe no se centra en que yo tengo fe, la fe se centra en que el Señor está ahí en todo, para todo y por todo. Así debemos caminar nosotros, como Josué y como Caleb. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1? Lo sabemos, ¿cierto? Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no está basada en los sentidos, lo cual causa incertidumbre. La fe no está basada en los sentidos, en los sentimientos, en lo que yo siento. Ay, no, es que yo hoy me levanté bien y yo hoy sí tengo fe y yo sé que esto va a pasar o que esto no va a pasar hoy porque es que yo lo siento. No se trata de mí. No se trata de mis sentidos, se trata de lo que dice la palabra de Dios. La fe está basada en el Dios y su palabra. En su palabra. Vamos a continuar con estos reportes y vamos al versículo 31 del capítulo 13 que veníamos leyendo. Dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir, no, de ninguna manera, ni se te ocurra ir por allá. Acallan la voz de aquellos que caminan en fe. Nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado. Tenemos visión y nos falta el que quiera apartarnos de esa visión. Tenemos fe y nos falta el que quiera sabotear esa fe en nuestra vida. Ni riesgo, dicen estos 10. Vea, es que ni se les vaya a ocurrir. Esos hombres son grandes, esos hombres son poderosos. No vayan por allá. No vayan por allá. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Ellos tenían razón, eran hombres de gran estatura. Pero más fuerte que esos hombres de gran estatura es ¿quién? Nuestro Dios. Nuestro Dios es más fuerte que cualquier hombre de gran estatura. Nuestro Dios es más fuerte que cualquier gobierno en el mundo entero, de muchos gobiernos que se unan en el mundo entero. Entonces la iglesia de Cristo no debe tener temor al gobierno comunista, que al gobierno socialista, que al gobierno no sé qué, y ya nos estamos atemorizando porque Petro, que porque el otro, que porque ya no. Más fuerte que ellos es nuestro Dios. Más fuerte que ellos es nuestro Dios. La incredulidad dice, no podemos. La fe mira al Señor y dice, sí podemos. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás, iglesia? Sí podemos. Sí podemos, pero eso tiene que estar cimentado en nuestro corazón. Nosotros no podemos decirlo únicamente de labio para que llegue a nuestra mente. No, ya tiene que estar en mi corazón. Ya tiene que estar cimentado, arraigado en mi corazón, que con el Señor sí podemos. Cuando lleguen dudas a tu corazón, pregúntale al Señor, ¿por qué hay duda en mi Señor? ¿Dónde he puesto mi confianza? ¿Dónde he puesto mi fe que mi corazón está dudando? Y
La cosa, iglesia, es que no es tiempo de dudar. No es tiempo de que la iglesia esté claudicando entre dos pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? No podemos dudar. No lo podemos hacer. Ellos propagaron un mal informe. En la actualidad, ¿cuáles son esos malos informes? Muchos. ¿Por qué se está quejando la gente hoy en día? ¿Qué es por lo que más se queja? ¿Por qué, Berta? Por la carestía. Aquí lo tengo de primero. Por el costo de la vida. Y nosotros hemos caído en eso. Ah, no, es que todo tan caro que no me da ni para llevar a la canasta de la iglesia. Cierto, pensamos muchos. Si somos honestos, lo pensamos. Lo pensamos, no, ya todo está tan caro que ya llevar una libra de arroz ya es mucho. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que más bienaventurado es dar que recibir. El costo de la vida. Y como decía ahorita también la pastora, somos malos administradores. Los gastos gotera. Hoy sale más caro comer comida chatarra que comer en un almuerzo en un restaurante. Usted se compra un pastel, una gaseosa y ya son 12,000, 13,000 pesos. Y usted por un almuerzo paga ¿qué? ¿Cuánto? 15. Y queda bien almorzadito. Los gastos goteras, ¿cierto? Esas goteritas que le van acabando a uno y le van arrasando el presupuesto. Entonces, no nos podemos someter a eso. Tenemos que ser muy buenos administradores. Otra causa de queja. Ay, no más ni menos que la EPS. De eso sí que nos estamos quejando. Hoy en día se enferma alguien y lo primero que pensamos es que esas citas como están de demoradas. No hay medicamentos. Es una realidad. No hay medicamentos, las citas están muy demoradas. Eso es una realidad. Pero esa realidad a mí no me puede mover. Esa realidad yo no la puedo vivir. Yo tengo que vivir la realidad de que si el Señor está conmigo, que si el Señor deposita su gracia en mí, de que si yo necesito una cita, porque no hay más de otra que la cita, y yo le clamo al Señor, el Señor va a obrar a favor mío. Que aún escaseando el medicamento, el Señor va a hacer algo sobrenatural para que usted o yo tengamos ese medicamento. Eso es la oración antes de, no después de. Porque oramos cuando estamos allá y vemos la fila. Ay, Señor, mira qué fila tan grande, Señor. Que todos se vayan, Señor. Que alguien se... No. Oramos ya cuando estamos allá. Las EPS son motivos de queja hoy en día. Es así que llevan por delante. De otra cosa que nos quejamos es que las personas están tan duras de corazón para recibir el evangelio. Y es una justificación para nosotros también. No, es que ya yo no predico porque las personas están de muy duros corazón. Ya nadie quiere, es que ya nadie quiere. No, es que ya no vamos a abrir más grupo en las iglesias porque es que si no viene nadie, tan de duro corazón. Pastor, eso uno les habla y no hacen, pero vea, no cambia nada en ellos. Nos quejamos porque hay personas que están de muy duro corazón. El mal informe parte de una realidad, es verdad. No hemos dicho ninguna mentira, ¿cierto que no? La vida está cara, las EPS están de para atrás, las personas sí son de duro corazón. El mal informe parte
de una realidad. No es algo que se invente uno. Dudar y negar la palabra de Dios también se registra como un mal informe. ¿Ah? ¿Qué les parece? Negamos la palabra de Dios. A partir de que yo hago un mal informe, de que mi hablar es conforme a lo que la palabra me dice, ya yo estoy dando un mal informe. Dice, la incredulidad ve las dificultades, la fe ve la victoria. Somos más que victoriosos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor está con nosotros. Entonces, si el Señor está con nosotros, nosotros vamos ¿de qué? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Hay que creerlo, la palabra lo dice. En el versículo 33 del mismo capítulo 13 nos dice, también vimos allá gigantes, bueno, ya lo había leído, bueno. También vimos allá gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, a ellos les parecía, ellos asumieron como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Qué estamos viendo nosotros en nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos viendo nosotros ante los demás? ¿Cómo? Como langostas. ¿Cómo qué? Como pequeños, como que el mundo nos va a devorar. ¿Cómo? ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? ¿Cómo estamos viendo nosotros nuestra identidad? ¿Cómo? Como la iglesia atacada, como la iglesia perseguida, como la iglesia que no tiene poder. ¿Cómo nos estamos viendo, iglesia? ¿Cómo? Porque parte de la visión que nosotros tengamos de nosotros mismos como iglesia, que nosotros le vamos a poder hacer frente al mundo. Parte de la visión que nosotros tengamos de nosotros mismos, la manera de hablarle a los demás de las cosas que están aconteciendo. Sí, esto está pasando, pero a mí la palabra me dice esto y esto y esto y esto. Ah, sí, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor ha prometido esto y esto y esto y esto. Sí, que los de allá, esto y esto y yo, pero nosotros somos hijos de Dios y el Señor tiene promesas para sus hijos. El Señor nos cuida, el Señor nos protege. ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? ¿Cómo? Ellos dicen que ante ellos se veían, ¿qué? Como langostas. Pobrecitos de nosotros, ellos son tan fuertes, ellos son tan numerosos. Las leyes, la constitución, y uno, bueno, yo me admiro del temor que le da al pueblo cuando van a crear nuevas leyes, van a legislar, es que se dice. Los que hacen allá las leyes. Y eso, vea, que se va a levantar tal artículo en contra de eso. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué nos atemorizamos? Hay que orar, hay que orar. Hay que orar creyendo que el Señor está orando. Hay que orar que si se da eso, tiene un propósito. Es que nosotros hemos perdido de vista que Dios tiene un propósito para cada circunstancia, para cada situación. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. En el capítulo 14, en la lectura, capítulo 1 dice, entonces la congregación gritó y dio voces. ¿A causa de qué? A causa del informe de Caleb y Josué, a causa del mal informe de los 10. Tuvo más poder en la congregación un mal informe que un buen informe.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró. La incredulidad, cuando nosotros no le creemos al Señor, así vamos a terminar. Moqueando parejos, llorando. ¿Por qué, Señor? Yo no me merezco esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso hace la incredulidad. El pueblo lloró. El pueblo lloró. El versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá, oiga pues, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Uno con un corazón incrédulo nos lleva a hablar neciamente. Ojalá muriéramos. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Murieron. Por eso nosotros tenemos que tener visión de reino, porque el que tiene visión de reino, el que tiene fe, el que sabe que el Señor está con nosotros, tiene una manera diferente de hablar. Y todo lo que habla es para bendición y no para maldición. ¿Cómo estamos hablando nosotros? Hay que tener mucho cuidado y la palabra hoy nos los está mostrando. Que lo que hablamos es lo que vamos a recibir. Ellos en ese momento lo hicieron. El versículo 3 y dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que muera y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La incredulidad nos lleva a cuestionar a Dios. Un mal informe lleva a cuestionar a Dios. Y en estos días sí que se está cuestionando a Dios por lo que está pasando con los niños. ¿Cierto? Los comentarios son impresionantes. Sí. 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 Ay, ¿y dónde está Dios? Dios, ¿por qué permite eso? La maldad en el corazón del hombre. El no tener a Dios, el hombre en su corazón, ahí están las consecuencias. Ahí están. Y uno ante eso, ¿qué dice? ¿Qué decimos a aquellos que cuestionan a Dios con lo que está pasando con los niños? ¿Qué informe pasamos? ¿Qué mensaje estamos pasando nosotros como iglesia? ¿Cierto? Cuestionaron a Dios. Cuestionaron a Dios. Versículo 4 dice, y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya no querían a Dios, ya no querían a Moisés. Ya ellos ya había ingratitud en sus corazones. No, ya no queremos nada con Dios. Vamos a mirar qué nos ofrece el mundo, qué nos ofrecen otras religiones. Volver al pasado. Oiga, increíble, ¿cierto? El Señor nos saca del pasado y el ser, por lo regular, siempre quiere volver al pasado. Increíble, increíble. El versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ellos sabían que lo que estaba pasando en ese momento iba a traer consecuencias muy graves para el pueblo. Eso también debemos nosotros hacer en estos momentos, por aquella gente que está cuestionando a Dios y aún dentro de la misma congregación. Cuando usted a alguien le diga, le pase un mal informe con respecto a la situación que está viviendo, con respecto a lo que Dios está haciendo, tendríamos que irnos a postrar y pedir clemencia por esa persona.
para que entre en razón, para que no caiga víctima de sus propias palabras. Hay que clamarle al Señor. La incredulidad es un pecado ante Dios y Moisés y Aarón lo sabían. En el versículo 6 seguimos leyendo y dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. En señal de cómo es posible que esto esté pasando. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando de esa manera? ¿Cómo es posible que se haya llegado hasta este extremo de pedir un capitán, de querer regresar a Egipto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy muchos que se dicen ser discípulos de Jesús estén en la misma condición de estos 10 o hagan parte de este grupo? Hay una incredulidad que se está apoderando de la iglesia. Rompieron sus vestidos. El asunto de la incredulidad es algo muy, pero muy serio y que nosotros debemos trabajar. Versículos 7, 8 y 9 nos sigue diciendo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire la diferencia. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temamos o no temáis. Con nosotros está aquí en la iglesia Jehová. Y el único temor que debe haber en nuestro corazón es el temor reverente a Él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Con nosotros está Jehová. Y si el Señor te ha prometido algo, el Señor te lo va a cumplir. Recordemos que toda promesa tiene ¿qué? Una demanda. Una demanda. La incredulidad provoca la ira a Dios. Dios no se agrada de los corazones incrédulos. La incredulidad como consecuencia, como pecado, tiene consecuencias muy graves, pero muy graves. El versículo 10 dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Él aún seguía mostrando su gloria, ¿cierto? Los incrédulos se levantan en contra de Dios. Apedrean a los que tienen fe. La gloria de Jehová se muestra aún en medio de aquellos que no le reconocen a Él. Grande y poderoso es nuestro Dios, iglesia. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? El Señor nos soporta mucho porque es que el Señor les aguantó mucho a ellos. Un día no tenemos que comer y el Señor les envió. Al otro día no tenemos que beber y el Señor les dio de beber. Al otro día van y reconocen, traen el fruto, porque es que lo tremendo es que ellos trajeron la muestra de lo que había allá. Y aún así, y el Señor le dice, ¿hasta cuándo? Que el Señor nos diga a nosotros eso. Tenemos que trabajar fuertemente para que el Señor no se vaya a cansar de la incredulidad de la iglesia, de la necedad del hombre dentro de la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? El versículo, estamos en el versículo 11.
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Ah? Eso es tremendo. ¿Hasta cuándo? Y Dios sigue siendo el mismo de ayer. O sea, el Señor hoy en día sigue haciendo señales dentro de su pueblo y fuera. Allá, los de afuera, le hace señales. Lo que pasa es que ellos no tienen vista para mirar, no tienen oídos para escuchar. Pero nosotros como iglesia sí tenemos ojos que ven y oídos que escuchan. Y debemos hacer muy buenos reportes de eso que vemos y de esos que escuchamos, ¿cierto? Aún viendo, no creyeron. ¿Qué nos dice Romanos, capítulo 5, la carta a los Romanos? Versículo 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos a paz con el Señor. Lo que este pueblo no está a paz con el Señor. Y gloria a Dios, gloria al Padre por la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos llevó a tener paz con nuestro Padre Celestial. Ya hemos sido justificados, si no, estudiamos como ese pueblo. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La fe. Fe versus incredulidad. La fe. La consecuencia, ¿cierto? Para la incredulidad es la distancia de Dios. Hay una consecuencia para el incrédulo y es la distancia entre él y Dios. Obvio, el incrédulo no está en el corazón de Dios porque no cree en Dios y no cree en su obra. No cree en la obra redentora de Dios. Y muchos en la iglesia están en la iglesia, pero no creen, no conocen al Dios de la iglesia. No lo conocen. Están de pronto por llenar un requisito, por una costumbre. La recompensa por la fe es que vida eterna. Vida eterna. La incredulidad tiene consecuencias negativas. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 23 del capítulo 14 de Números. No verán la tierra del Ure a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ninguno. Ninguno de ellos la vio. Y todos aquellos que se apartan del propósito, todos aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios, que no caminan en fe, que no tienen visión de reino, no van a alcanzar a ver la tierra prometida. No. No. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo estamos? ¿Qué parte de las estadísticas hacemos nosotros? ¿La del grupo de 2 o la del grupo de 10? ¿Cierto? La recompensa, vamos a ver, la recompensa para los que creyeron, esa está en el versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí lo bonito de esto, ¿sabe qué es? Que no se trata únicamente de nosotros. Se trata también de nuestra descendencia. ¿Ah? Descendencia. Los incrédulos murieron allá. No vieron la tierra
prometida. Y por ende, su descendencia tampoco la vio. Pero dice que los que tuvieron un espíritu diferente, su descendencia sí la vio. ¿Qué clase de espíritu tenemos nosotros? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? El espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Cierto que sí? Ese es el espíritu que hay en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Entonces, la recompensa de aquellos que caminan creyendo que Dios está con ellos es la vida eterna, poseer la tierra prometida. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? A manera personal, ¿dónde estamos? ¿Tenemos ese espíritu diferente? ¿Somos de las personas que pasamos un buen reporte o un mal reporte? Influye mucho la manera en que nosotros hablamos a los demás. Cuando pasa algo en nuestra congregación, ¿cómo pasamos ese reporte al que no está enterado? ¿Cómo lo pasamos? ¿Con qué intención lo pasamos? ¿Cierto? ¿Con qué intención? Y sabe que la intención o el informe no parte de lo que aconteció, sino de lo que hay en mi corazón. Del buen corazón salen cosas buenas. Del mal corazón, por muy bueno que sea el entorno, no aplica. Nada bueno hay. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un buen corazón. Y si nuestro corazón aún no ha sido transformado, si nuestro corazón aún tiene cosas, tendríamos que pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, que nos dé un espíritu diferente, un espíritu el que tenía Caleb y Josué, de esos que pueden ver las circunstancias más difíciles, pero las enfrentan. ¿Y por qué le hacen frente? Porque están convencidos que el Señor está con ellos. Es que hace una gran diferencia. Nosotros no somos capaces de nada. Nosotros no tenemos la fuerza, la habilidad, la destreza, el conocimiento, la sabiduría, pero Dios sí la tiene. Dios sí la tiene y nosotros nos debemos apropiar de eso. Para concluir, vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Aquí vemos que la oración tiene que ir acompañada de fe, porque si yo hago una oración con un corazón incrédulo, el enfermo no se va a sanar. No se va a sanar, ni el que necesita levantarse se va a levantar, no se va a levantar, no se va a levantar. Y si yo oro por alguien que necesita tener un verdadero arrepentimiento, pero dudo, ese arrepentimiento no se va a dar. Incredulidad versus fe. Mal reporte versus buen reporte. Confianza en Dios versus confianza en mí. Hoy hemos hecho un paralelo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pregúntate ahí donde tú estás, Señor, ¿y yo dónde estoy?
Señor, si tú hoy me mandaras a reconocer la tierra, ¿qué reporte traería a los demás? ¿Qué reporte, Señor, traería hoy yo a los demás? ¿Qué hay en mi corazón? ¿De qué me estoy quejando? Y trabajemos, iglesia, en no quejarnos tanto. Y son cosas muy sutiles, porque es que uno sabe que no se puede quejar de cosas que van en contra de Dios aparentemente a nuestros ojos, pero nosotros nos quejamos porque otra vez arepa, porque otra vez huevo, porque otra vez carne, porque no, hasta se quejan de la carne, del pollo. Ay, otra vez pollo, otra vez lloviendo, otra vez tanto sol. A manera de queja, a manera de queja. Otra vez lo mismo, oiga, cuando se les predica varias veces de lo mismo, uno, no digan que no, porque sí. Hay otra vez van a hablar del pecado. Otra vez necesario. Hasta que entendamos, el Señor va a seguir hablando, porque el Señor es bueno y el Señor, Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso tantas veces el Señor nos habla de la misma cosas, de las mismas cosas, y vuelve y vuelve y vuelve. Pero nosotros debemos estar atentos. Amén, iglesia. No se vayan tristes. Yo quiero que se vayan tristes, pensando que entonces pues ahora yo que estoy del grupo de los 10, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, yo reconozco que estoy en el grupo de los 10, ¿ahora qué voy a hacer? El Señor ya nos ha dicho, ¿cierto? El Señor ya nos ha dicho qué debemos hacer. Poner nuestra mirada en Él y empezar a creer que Él está con nosotros. Amén. El Señor está con su iglesia. El Señor no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. El Señor está contigo, con cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos más que motivo suficiente para irnos con gozo y alegría en nuestro corazón. Amén. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la verdad es que tu palabra es veraz, tu palabra es real, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos limpia, tu palabra nos purifica. Ella nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Hoy queremos hacernos libres, Señor, de toda queja, Señor, de toda queja, Señor, de todo mal informe, de todo mal reporte que nosotros transmitimos a los demás, que nosotros en un momento determinado hemos transmitido aún a nuestras propias familias, Señor, de ese concepto de poco que muchos tenemos de nosotros mismos, Señor. Hoy queremos confiar en que tú estás con nosotros. Hoy queremos levantar nuestra mirada a los cielos y decir que de allá viene nuestro socorro, que de ti viene nuestro pronto auxilio, Señor, y que no es con nuestras fuerzas, es con tu fuerza, es con tu Santo Espíritu, Señor, que no es a través de nuestras habilidades, Señor, que no es a través, Señor, de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú puedes hacer y de quién eres tú, Padre. Gracias, porque nosotros tenemos a un Dios grande, al único Dios verdadero, Señor, a un Dios que se compadece de nuestra naturaleza, de nuestras debilidades, que cada día nos fortalece, Señor, para que vayamos en pos de la meta, Señor. Gracias, gracias por tu iglesia.
Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias, Señor, representadas en cada uno de ellos, Padre. Toma, Señor, toda incredulidad que de pronto el enemigo, el mundo, aún ellos mismos han podido poner en su corazón, pero que sabemos que hoy tu palabra nos dice que eso no puede estar albergado en nosotros, Señor. Hoy miramos tu gloria. Contemplamos su poder, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.